Que el Señor los bendiga a todos en este momento tan especial, cuando cada paso nos acerca más a la segunda venida de Cristo Jesús. Vamos a orar porque queremos estudiar un tema muy importante y que a veces lo confundimos cuando no estudiamos bien las Sagradas Escrituras. Padre nuestro, pedimos tu dirección en este momento que vamos a incursionar en las páginas sagradas de tu santo libro y que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos a comprender y a explicar para que nuestros oyentes en los 6 continentes de habla hispana puedan quedar claro en sus mentes y en sus corazones, y que tu palabra nos lleve a la acción, que es la obediencia a tus mandatos. En el nombre de Jesús, amén. El título de nuestro tema en esta noche es, está basado en, está basado en el libro se me ha olvidado cuál es el libro, pero vamos a buscarlo prontamente. La ley y los profetas llegan hasta Juan, en el libro del doctor Lucas. El doctor Lucas fue un médico y también fue un estadista. Él escribió 2 libros y ayudó en la evangelización a Pablo y algunos otros líderes. Y en su primer tratado, como fueron llamados sus 2 escritos, en el capítulo 16 y el versículo 16, dice el doctor Lucas: la ley y los profetas eran hasta Juan. Muy importante que tomemos nota en cada detalle que menciona el texto. La ley y los profetas eran hasta Juan, punto y coma. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, coma, y todos se esfuerzan por entrar en él, pero más fácil es que pase el cielo y la tierra, coma, que se frustre una tilde de la ley. En este texto nos vamos a detener en esta hora para sacar el máximo provecho de lo que el mismo escritor Juan nos dijo en el capítulo 5, verso 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Qué exactamente nos quiso decir el doctor Lucas en este capítulo y en este versículo? La ley y los profetas eran hasta Juan. Primeramente queremos mencionar que hubieron alrededor de 400 años desde Malaquías hasta Mateo que no se escuchaba la voz de ningún profeta. En ese periodo fue cuando surgieron la literatura macabea, la literatura apócrifa
deuterocanónica o pseudoepígrafo que algunos quieren defender como libros inspirados, pero son libros históricos, libros que no pueden ayudarnos netamente en lo que tiene que ver con la salvación, sino que son libros de literatura histórica. En ese periodo de 400 años no se escuchó la voz de ningún profeta del Señor. Y Juan o Lucas traen a colación al primer profeta, y eso es lo que quiere decir el texto, que la ley, y cuando habla de la ley, habla de el Pentateuco. La ley es los primeros 5 libros de Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Número y Deuteronomio. Está hablando de esa ley que tiene que ver con la Torá que usó Moisés y que escribió los primeros 5 libros de la ley llamado el Pentateuco o los primeros 5 libros de la Biblia. De manera que la ley y los profetas eran hasta Juan. No había profeta después de eso, ni antes de eso, por un periodo de 400 años, hasta que Dios llama al hombre más grande nacido de mujer, como se fue llamado Juan el Bautista. Juan fue el hombre más grande que existió en este mundo, nacido de mujer. Y Juan no sanó a ningún ciego, no sanó a ningún manco, ningún paralítico, ningún cojo, ningún muerto, no hizo ningún milagro, y sin embargo la Biblia le llama el hombre más grande nacido de mujer aquí en esta tierra, que fue Juan el Bautista. Los profetas y la ley eran hasta Juan. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios, a partir de ese momento, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley de Dios. El mismo texto nos hace referencia de, escuché a un sacerdote burlesco venezolano, de por sí tenía que ser venezolano, por el aspecto burlesco que él usa y manipulador, manipula a los que acuden a él y los avergüenza, los ridiculiza, le hablen bien o le hablen mal, hablen a favor o hablen en contra, él termina ridiculizando a los participantes. El señor Toro, como se le dice, está diciendo que a partir de Cristo existe otra ley, porque él confunde a sus pobres oyentes con las 2 leyes que existieron, una escrita por el dedo de Dios, que es la ley moral de los 10 mandamientos, y otra que es la ley ceremonial o ritual, escrita en un libro y puesta o colocada a la entrada del tabernáculo
o del santuario. La ley moral de los 10 mandamientos fue colocada en el lugar santísimo, donde estaba la vara de Aarón, la Shekinah, y era un lugar donde solamente una vez al año el sumo sacerdote podía ingresar a hacer la expiación, como se llamaba antiguamente el día de la expiación o el Yom Kippur. Él dice que estudió teología, pero yo sé que él va a escuchar lo que voy a decir aquí. No ha estudiado ninguna teología. Él estudió manipulación. Él estudió para burlarse de sus asistentes. Pero aquí la Biblia no está diciendo que la ley que habla Moisés ha terminado, excepto la ley ceremonial y ritual, desde cuando esa ley había terminado. El pueblo de Israel, la mayoría del tiempo, ellos pasaron cautivos en el reino de los sirios, luego pasaron cautivos en el reino de Babilonia y después en los medos y los persas. Pero también fueron esclavos del imperio de Roma. Roma existió desde el año 167 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo, y todo ese periodo ellos fueron esclavos. Entonces ellos no podían celebrar todas sus ceremonias por estar esclavos. De manera, hermanos, que con la llegada de Cristo y con la inauguración de la Iglesia de Cristo, la primera Biblia que la Iglesia de Cristo tuvo fue el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento se escribió después del año 40 o el año 50. No se escribió inmediatamente. Jesús vivió 33 años y medio y la Biblia empezó a escribirse después de la muerte de Cristo. Quiere decir entonces que cuando la Biblia habla que la ley dura hasta Juan y que los profetas duran hasta Juan, estaba refiriéndose al periodo al periodo del Antiguo Testamento. No se refería ni tocaba en absoluto al periodo neotestamentario. Y así queremos confirmar en esta hora que era más fácil que una persona vaya o asista al reino de los cielos o que se esfuerce a entrar en él, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que frustren una tilde de la ley. ¿De qué ley? Ya no está hablando, hay que hacer la diferencia, porque si una ley tenía su cumplimiento hasta la venida de Cristo Jesús, y en el año 70, cuando el general Tito invadió o sitió a Jerusalén y destruyó el templo, y hubo matanza dentro del templo y dentro de las calles de Jerusalén, donde se escuchaban las voces Ishibot en hebreo, que significa la gloria se alejó.
en ese periodo, en el año 70, fue cuando finalmente se eliminó todo lo que era la Pascua, las fiestas ceremoniales, las fiestas rituales, pero en ningún momento se tocó lo que la Biblia habla de la ley moral. La ley moral no nos salva. La ley moral nos señala el pecado y nos conduce a Cristo para que Cristo nos perdone. Y luego Cristo nos presenta ante el Padre como que si nunca antes hubiésemos pecado. No así la ley ceremonial, que año tras año mataban bueyes y bueyes y bueyes, y los mismos bueyes no podían santificar al pueblo porque se necesitaban más bueyes, hasta que Cristo vino y murió una vez por los pecados de la humanidad para llevarnos a Cristo. El sacrificio de Cristo no son 2 veces, no son 3 veces, una sola vez fue su sacrificio suficiente para expiar los pecados de la humanidad. Por lo tanto, mis hermanos, existieron más profetas. Las hijas de Felipe, 4 hijas de Felipe fueron profetas. El apóstol Pablo fue profeta. El apóstol o el diácono Esteban fue profeta. Y muchos apóstoles fueron profetas. Pablo fue profeta. Juan fue profeta. Escribió un libro teológico, escribió la primera carta, la segunda carta, la tercera carta y escribió el libro de Apocalipsis, que significa el libro de revelación. Es la revelación de Jesucristo que Dios le dio a su siervo Juan, enviándosela mediante su ángel y anunciando lo que había de suceder pronto. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la palabra de Dios es la que nos señala el camino, no el hermano Toro, no un hombre pecador igual que todos. Necesitamos que nuestro norte sea la palabra de Dios, como la llamó el salmista David. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es la palabra de Dios, una lámpara que disipa las dudas, la incredulidad, la incertidumbre. La Biblia es una lámpara que nos ayuda a iluminar el camino y avanzar con paso firme a la dirección que el Señor quiere llevarnos. Después del año 100, cuando se cerró los libros de la Biblia, los 66 libros divinamente inspirados, ya no debiera haber más profetas. Pero Joel dice que nuevamente Dios utilizaría a los niños, a los jóvenes y a los ancianos que verían sueños y que tendrían visiones. Y se cree que la iglesia adventista del séptimo día, en el año de 1844, se levantó una profeta. Primeramente era metodista, joven, sin mucha educación, una lectora empírica que estudió y estudió en casa, que leyó muchos libros y al mismo tiempo Dios la guió para seleccionar lo que debía escribir
llamada Helena Harmon de White. Su esposo era de la Conexión Cristiana y Dios llamó a Jaime White como un pastor de la Conexión Cristiana, y ambos, metodistas y Conexión Cristiana, se casaron y formaron parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hasta la fecha no se conoce a nadie más que Dios haya llamado para este gran ministerio. Por lo tanto, nosotros contamos con los escritos de ella, que no son superiores a la Biblia, que son una luz menor, que nos conducen a la luz mayor y que nos ayudan a entender la luz mayor, pero nunca sustituyen la luz mayor, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, amigos y amigas, hermanos y hermanas, el Señor nos está llamando para que tomemos la decisión más importante de nuestra vida, de unirnos a su iglesia, que guarda los 10 mandamientos y que tiene el don de profecía, y al mismo tiempo que es la única iglesia que sus doctrinas y creencias están respaldadas en la santa palabra de Dios. Todos los que quisieran responder a ese llamado que Dios hace, les invito de corazón que allí donde usted está, si usted puede, incline su rostro y vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias en esta hora porque nos has ayudado en la comprensión de tu palabra, porque nos has guiado en el camino que conduce hacia la verdad. Como Cristo dijo que Él era el camino, Él era la verdad y era la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Gracias, Señor, por perdonarnos. Gracias por darnos una nueva oportunidad. Sé con todos nuestros amigos en los continentes de habla hispana, y que tu palabra siga corriendo y muchas personas puedan llegar al conocimiento de Cristo Jesús. En tu nombre lo pedimos. Amén.